Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a la doctora abogada Ana María Maciel, apoderada legal de la lista Justo por un Cambio. Doctora, ¿qué pasó con el Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes? Al final, después de tanto, Zambrano va por su cuarto mandato consecutivo, o sea, abulonó al sillón. Tal cual. Así es. Buenos días a todos. Buenos días a los jubilados y a toda la comunidad. Pero para mayor comprensión de todo esto, quiero entender el proceso, porque no puede voy ser. a tener que remontarme al inicio de este proceso eleccionario, Sí. para que tengan cabal conocimiento cómo se ha desarrollado toda esta situación. Sí. Esto arranca en febrero del 2016, cuando se dicta el edicto de convocatoria, mejor dicho, se publica el edicto de convocatoria en el Diario del Libertador a elecciones. Sí. Luego se cita a los congresales para tratar los temarios que deben incluir, que son fijar la fecha de elecciones, etcétera, etcétera, Sí, balance, todas esas cosas. Se prosigue todo este proceso. Durante todo este proceso, la lista opositora de Justo por un Cambio advierte serias irregularidades, omisiones de artículos que deberían estar consignados en los pases, en los actos del proceso, omisiones de artículo, remisiones equivocadas, es decir, una serie de irregularidades que afectaban la transparencia, la participación democrática, por inobservancia de las disposiciones estatutarias. Por eso nosotros hicimos varias presentaciones ante personas jurídicas. Realmente, si hubiera sido posible, tendríamos que haberlo hecho ante el centro de jubilados, ante quien conducía el proceso eleccionario. Eso es absolutamente imposible, porque no hubo diálogo, no podía haber diálogo, el reclamo ante ella era totalmente imposible por su autoritarismo, por su agresividad, por su prepotencia y la virulencia de sus expresiones. Sí, la pudimos ella escuchar desde en los medios. Desde el inicio en que el ingeniero Franco se anuncia su candidatura como presidente a la lista opositora, ha sido objeto de los ataques más feroces y groseros que yo haya visto. Así es. La prueba se la vamos a traer después. Creo que él ya la exhibió en su momento. Sí, nos ha venido mostrando realmente lo que ha sido todo este proceso, ¿no? Bueno, nosotros todas estas irregularidades que fuimos detectando, porque nos conducía a un proceso totalmente manejado, manipulado, condicionado. Esto lo denunciábamos, hacíamos presentaciones ante personas jurídicas. Finalmente llega el día de la presentación de las listas y la nuestra es cuestionada por la Junta Electoral. ¿Por qué? Porque esta Junta Electoral incorpora requisitos no previstos estatutariamente. Es más, tuvimos que elaborar un acta porque incorpora requisitos no previstos estatutariamente, porque se remite al Código Electoral, totalmente innecesario. Siempre se votó con las condiciones previstas en el estatuto. En esta oportunidad se hizo una remisión al Código Electoral. Se hace una remisión a una norma supletoria cuando hay laguna legal o puntos oscuros, y acá jamás hubo eso. Entonces nosotros no aceptamos esos requisitos que incorporó, porque estaban fuera del estatuto. Obviamente no nos recibieron la lista, lo tuvimos que presentar ante personas jurídicas para que nos oficialice. Y quedó así, una lista presentada
en el centro de jubilados, que era la lista de la presidente, y la otra lista presentada en personas jurídicas. Jamás hubo una sola lista. Siempre hubieron dos listas. Y esa es la confusión que se le creó a las personas. Sí. Nunca, siempre estuvo la otra lista presentada. Lo que pasa, doctora, que es lo que decía la doctora Zambrano en cuanto medio tenía la oportunidad de expresarse, digamos, que había una sola lista. Cuando se tenía la posibilidad de escucharlos a ustedes, ahí sí se tomaba nota, digamos, de que existían, seguían ustedes en carrera, digamos, ¿no? ¿Fue su negación a reconocer la existencia de la otra lista? Fue su negación de reconocer a la otra lista. Fíjese que en ese momento, por supuesto, una lista presentada en el centro, otra en personas jurídicas, se traba realmente todo el proceso eleccionario, porque sí, no existe la posibilidad de que podamos avanzar en el proceso eleccionario. ¿Qué pasa entonces? Esta situación nos lleva a que personas jurídicas dicten la resolución 025 del 4 de mayo del 2016 sí, y designa una junta normalizadora al frente del centro, con facultades para un nuevo llamado a elecciones que no llega a concretar por lo exiguo del tiempo y por las situaciones que se le presentó también a esta junta normalizadora con esta presidente, que no lo voy a analizar porque a mí no me compete hacerlo. Claro, claro. Entonces no llega a llamar. Pero además, porque ni bien concluyen los 60 días que le había concedido personas jurídicas, el 5 de julio, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2, a cargo de la doctora Güemes, dicta la resolución 102 de fecha 27/6 del 16, que concede la medida cautelar a la desplazada presidente Zambrano, la restituye a la institución el 5 de julio, o sea, al día siguiente del vencimiento de la Junta Normalizadora. La restituye a la institución. Y acá pero eso es una cosa que uno no la puede entender. No. Yo quisiera hablar con la jueza. Sería interesante. Sí, el domingo que viene estamos con una edición especial porque, bueno, vamos a estar transmitiendo lo que va a ser la elección de la reina del adulto mayor desde Foz de Iguazú. Pero tras eso vamos a hacer todo lo posible por hablar con la jueza, para que nos ayude a entender, pues es incomprensible, digamos, una persona que está tan cuestionada, que se han hecho tantas presentaciones por parte de ustedes, por parte de la comisión normalizadora, que nos han traído pruebas acá a la radio, porque yo hablo por las cosas que nos han mostrado, digamos, y porque hemos ido a ver, digamos, las condiciones en las que estaba el sector de hospedaje, que ya lo he dicho en otras oportunidades y no me voy a cansar de repetir, digamos, que estaba en una situación de abandono, ese sector que es realmente indispensable para los asociados que vienen del interior de la provincia por temas de salud. Pues no vienen a pasear cuando piden hospedaje en el centro de jubilados. Y la restituyen. La verdad que es una cosa, es como que es una voz que nos está haciendo falta en toda esta historia. Bueno, para nosotros también fue una gran sorpresa, porque realmente personas jurídicas, no digo personas jurídicas, no, la Junta Normalizadora sí, venía realizando su tarea con muchas dificultades, con muchos tropiezos. Sí, con una gran resistencia. Sí, conocía perfectamente cuáles eran las limitaciones que tenía al carecer de la documentación con la que tenían que tomar decisiones. Entonces, yo acá le quiero expresar lo que dice la resolución 102 del 27/6 del 16, que la restituye al cargo el 5 de julio, al día siguiente del vencimiento del plazo de los 60 días que lo otorgó persona jurídica a la Junta Normalizadora. Claramente lo dice, la continuidad
de los órganos societarios por 60 días la concesión de esta medida cautelar y a los fines de efectuar la convocatoria a elecciones de los órganos sociales. El punto B, la convocatoria a congreso de delegados a una reunión extraordinaria para elegir la Junta Electoral y considerar el balance del 2015. Usted puede ir, usted se da perfectamente cuenta que la señora juez la está conminando a ella a que inicie el proceso eleccionario. Pero después esto en el Congreso no se da, la proclaman. Doctora Ana María Maciel, apoderada legal de la lista Justo por un Cambio. Dejábamos, digamos, antes de ir a la pausa, la pregunta, digamos, de qué pasó en esta asamblea y digamos, porque bueno, ahora la han... Perdón, estoy tan mal de la garganta. Proclamado, digamos, en un cuarto mandato a Zambrano. Cuénteme, a ver. Bueno, ella, como consecuencia de lo ordenado por su señoría, al concederle la cautelar del llamamiento a elecciones, convocar al Congreso, ella convoca al Congreso ordinario y extraordinario el mismo día, el 26 para el 26 de agosto a las 8:30 y el otro a las 10:30. Pero advierta esto. Sí. Su señoría, por providencia 30 días del 22 de agosto, 4 días antes de la elección, en el punto 6, solicita a Zambrano acompañe las copias correspondientes a la publicación de la convocatoria a las elecciones y a la asamblea. Resolución 1916. Se presume que en esas convocatorias tenían que estar incorporados los temas a tratarse. Y le dice, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la cautelar por cumplimiento de orden judicial. Es decir, que ella tuvo que cumplir ante su señoría todo lo que le pedía, que era las copias de las resoluciones donde seguramente estaban incorporados los temas a tratarse. No obstante ello, sin perjuicio de ello, de estas disposiciones bajo apercibimiento de dejar sin efecto la cautelar, que en definitiva fue solicitada por ella, por la restituida presidente. Sí. Surge claramente por manifestaciones radiales, por publicaciones que le voy a exhibir en periódicos. Jamás estuvo en las intenciones de Zambrano acatar la orden judicial, aunque les resulte increíble. Siempre dejó entrever, o decirlo explícitamente en otros casos, que podría ser proclamada en el Congreso, por ser la voluntad de congresales, socios, etcétera. Todo un mensaje para la sociedad. Sin duda. De una asamblea armada, preparada por esta persona dispuesta a perpetuarse en el poder de cualquier manera. Y llegó el día 26, 8/16, y en ese congreso extraordinario, presidido por la doctora Zambrano, abogada, se desarrolla una asamblea pergeñada, orquestada, una verdadera mise en scène, donde un vocero congresal, el doctor Felipe Bonastre, monopoliza el uso de la palabra, maneja la asamblea, dirige el temario, y a través de esos votos que ella se asegura que son las personas que concurrieron, declara en primer lugar soberana a la asamblea. Y después se opone al tratamiento de los temas del día, o sea, del ordenado judicialmente, por la medida cautelar y, en definitiva, paraguas legal de Zambrano. Y allí propone la proclamación de la lista de la presidente, confundiendo a los presentes porque dijo el proceso eleccionario ya había concluido en mayo. No es cierto. O sea que no acataron lo que decía la jueza. En absoluto.
en absoluto, salieron del temario porque directamente declaran soberana, creo que se llega a tratar un tema que es el del balance, y luego ya monopolizando, como le estoy diciendo, la asamblea, dirigiendo la asamblea el doctor Bonastre, que también es abogado. ¿Cómo la cuestión democrática puede llegar a ser tramposa en algunas situaciones? Tal cual, monopoliza, confunde a las personas porque los induce al error, porque les hace creer que realmente todo este proceso ya había concluido allá en mayo, y no es cierto, no había concluido, se había trabado. Entonces, propone la proclamación de la lista de la Presidente, confundiendo a los presentes. Usted sabe que el tecnicismo jurídico a veces es imposible de comprender para el común, para los legos. Sí. Y aunque hubieron oposiciones de 2 congresales de Montecaseros por no observar lo ordenado, quienes remarcan que había que observar lo ordenado judicialmente, los votos de los asistentes afines a la Presidente lograron su objetivo, proclamarla. Quien presidía la asamblea, la doctora Zambrano, jamás advirtió a los presentes que debían cumplir a rajatabla lo ordenado por la señora juez. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, y así, lisa y llanamente, 2 profesionales del derecho, Zambrano y Bonastre, desconocen públicamente, desobedecen, incumplen una orden judicial, ocasionan un verdadero golpe institucional. Esto es lo que se conoce como un golpe institucional. Y ustedes venían advirtiendo esto, ¿eh? Lo advertíamos. Esto es insólito, es inconcebible. Estuvo justo Franco el domingo pasado y bueno, nos decía esto, ¿no? Que pedían por favor a los congresales, digamos, que lo tengan en cuenta porque lo veían venir, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer ustedes? ¿En qué ya está el tema concluido? Y vamos, no, porque esto es insólito, es inconcebible, porque quienes deben velar por la justicia, que son los profesionales del derecho, son los que transgreden, inducen a los legos a compartir y a proclamar una proclamación reñida con elementales principios jurídicos, por lo que nosotros vamos a recurrir a la justicia y al orden administrativo para que esto sea reparado. Sí, ella decía en algunos medios que les iba a iniciar demanda a la comisión veedora, perdón, a la comisión normalizadora. Y también ahora se votó, a pedido del doctor Bonastre, se votó iniciar acciones al inspector de personas jurídicas. Esto es para inducir a un error porque realmente eso es... Bueno, doctora, mire, yo la verdad este es un tema que nos interesa y mucho porque siempre lo venimos diciendo de que los mayores tienen que dar el ejemplo. Y todo esto que se ha venido sucediendo en el centro de jubilados no es un buen ejemplo para la juventud, para nada. Desde el lugar de la virulencia, el maltrato, la falta de respeto que se han generado y todo lo que ha pasado con el proceso, digamos, de elecciones y demás. Y creo también, y esto se lo digo a la doctora Zambrano o a alguno de sus allegados que esté escuchando la radio, no es saludable abulonarse tanto tiempo en una institución. Hay que renovarse. Más allá de que usted considere, esto se lo digo a usted, doctora Zambrano, que tiene razón en su postura y demás, yo creo que no es bueno, que hay que renovarse. En su propia lista ponga otra persona, pero renuévese. No estamos dando un buen mensaje a la sociedad si durante 4 periodos seguidos nos quedamos al frente. No es saludable para ningún proceso democrático estar ahí abulonado al sillón. Así es. Así que... Y sepa también, señora, que mucha gente de los empleados del centro de jubilados le tienen miedo. Así que hay que ver, algo no está funcionando bien para que la gente le tenga miedo en su institución, en la casa del jubilado. No solamente los empleados, las personas que hicieron sus juicios, sus amparos, sus cautelares para mejorar sus saberes,
se sienten rehenes de ella. Les dijo que le iban a tener que pagar los honorarios. Se O sea, sienten rehenes se lo dijo, de ella. se lo dijo Creen que esto es que esto es solamente una obra que ella una cosa que ella solamente lo puede hacer. Hay muchísimos abogados que hace mucho tiempo vienen haciendo estas cautelares para mejorar. Es un derecho que le asiste a los jubilados. Sin duda. Bueno, vamos a seguir en contacto, doctora. ¿Cómo no? Por favor, ¿Cómo tráiganos no? todas las novedades. Y bueno, vamos a ver si podemos hablar también con la jueza o con alguien que nos diga, a ver, que nos ayude a ir entendiendo, digamos, cómo se ha dado todo esto.